Para recapitular un poco lo que estuvimos examinando en el tramo anterior de esta clase, yo diría que para destacar y para, digamos, apreciar su particular importancia, hemos hasta ahora manejado básicamente dos conceptos teóricos. El primero, el del contrato de trabajo. El contrato de trabajo que nosotros hemos considerado un aspecto esencial en el ser y el nacer del derecho del trabajo, que tiene esa notable paradoja de ser contrato libertad y al mismo tiempo contrato sometimiento. Con esto estoy de vuelta contestando algunas versiones que suponen, digamos, que esto obliga a abandonar la forma contractual. En absoluto, digamos, el contrato libertad más contrato sometimiento como una sola manifestación, lo dije antes, indiscernible, obliga a tomar ciertas medidas especiales de las cuales vamos a hablar enseguida. Primer concepto teórico, por lo tanto, relevante, que yo les pido que retengan es el contrato de trabajo como pieza fundamental de esta visión introductoria al derecho del trabajo en esa doble dimensión de libertad y sometimiento. El segundo concepto teórico fundamental es el concepto de la dependencia laboral. ¿Qué es la dependencia laboral? Es un ingrediente del contrato de trabajo que viene del lado, del costado del contrato de trabajo sometimiento, del contrato sometimiento, que expresa el factor de desigualdad. Es la designación técnica de la desigualdad específica del vínculo del contrato de trabajo. Ustedes van a estudiar en próximas intervenciones, en sus cursos o en sus preocupaciones por el derecho del trabajo, van a estudiar el tema de la dependencia laboral con muchísimo más detalle que lo vemos acá. Acá lo vemos como un elemento básico para comprender la lógica teórica del derecho del trabajo. Después ustedes lo van a tener que estudiar, les quiero anticipar para que vean con claridad qué rol cumple, cuando estudien el contrato de trabajo en todo su despliegue. Ustedes van a estudiar el contrato de trabajo y van a tener que estudiar, por tanto, sus elementos teóricos, los elementos teóricos del contrato de trabajo. Van a tener que estudiar los sujetos del contrato de trabajo. Van a tener que estudiar lo que alguna vez se llamó el intercambio salarial. El intercambio salarial es el intercambio de prestación de trabajo a cambio de salario. Pero claro, todo eso rodeado por un montón de singularidades que tienden a determinar la medida de la prestación trabajo y la medida y calidad de la prestación salarial. Por ejemplo, para que se den cuenta de lo que estoy queriendo decir, la jornada de trabajo es un elemento para poder capturar la medida de la prestación trabajo. Es un elemento para medir el trabajo. Después van a ver ustedes las enfermedades o alteraciones del contrato de trabajo, la suspensión, las transformaciones y finalmente la muerte. No se pongan tristes porque es una muerte, digamos, de la cual uno se puede recuperar, la muerte del contrato de trabajo, que es la extinción del contrato de trabajo. Y en ese contexto del estudio del contrato de trabajo, ustedes van a descubrir que el ordenamiento laboral es absolutamente coherente. Si la dependencia laboral es elemento de desigualdad, es el elemento que ha caracterizado al contrato de trabajo y el que ha obligado a darle un tratamiento especial, es totalmente lógico y coherente que ustedes cada vez que vean un vínculo traten de discernir a ver si hay el concepto de dependencia en ese vínculo para saber si deben aplicar el ordenamiento laboral. Síntesis. La dependencia laboral es el criterio de reconocimiento de los vínculos que van a ser protegidos por el derecho del trabajo. O sea que ustedes van a tener que estudiarlo con un criterio esencialmente práctico para responder esta pregunta. ¿Cómo reconozco a un vínculo laboral dependiente? ¿Cómo reconozco un contrato de trabajo? ¿Por qué quiero reconocer un contrato de trabajo? Porque si reconozco que es un contrato de trabajo, aplico el ordenamiento de protección. Y si resulta que no es un contrato de trabajo, entonces no aplico el ordenamiento de protección. Por lo tanto, la dependencia que nosotros presentamos en ese nivel de abstracción notable desde el punto de vista teórico como el componente sometimiento del contrato de trabajo, en una etapa posterior ustedes lo van a ver, lo van a examinar como un elemento técnico decisivo para saber si aplican o no aplican el ordenamiento laboral. Como abogados, como operadores del derecho, como jueces, el primer cometido frente a un vínculo en conflicto es establecer si hay relación de dependencia.
porque si hay relación de dependencia aplico el ordenamiento y si no hay relación de dependencia no aplico el ordenamiento. De todas maneras, yo quiero decir algo más sobre la dependencia. A mí me parece un elemento tan crucial de la teoría que quiero decir todavía algo más de la dependencia. O sea, tratar de anticipar, no cómo se la reconoce, eso lo dejo para la etapa más operativa de la práctica profesional, sino qué es la dependencia, de dónde viene, cómo se produce. Yo creo que la forma, no sé si ustedes la van a interpretar, pero espero lograrlo, digamos, la forma más expresiva de dar cuenta de qué es el concepto de dependencia laboral, yo digo esto, a ver si me entienden. El concepto de dependencia laboral es la réplica conceptual y abstracta de un modo concreto de trabajar. El modo de trabajar del trabajador industrial de la primera revolución industrial. Hay un modo de trabajar, el trabajador industrial, dice un colega español brillante, y me encantó la frase, el trabajador industrial menesteroso y desasistido de la revolución industrial. Ese modo de trabajar es el modo de trabajar en donde se expresa la dependencia laboral. ¿Y qué hacemos? Bueno, tomamos ese modo de trabajar concreto y tenemos que cotejar cada vínculo que vamos a someter a análisis con ese modo de trabajar. Claro, necesitaríamos tener un trabajador industrial menesteroso y desasistido de mesa o de mesita de luz para poder hacer la comparación. No es posible. Y entonces creamos una categoría que exprese, como réplica conceptual y abstracta, ese modo tan concreto de trabajar. Y eso lo hacemos, y si acá no me siguen no importa porque, digamos, yo no quiero dejar de decirlo, esa categoría la obtenemos llevando a nivel de abstracción, inductivamente, los rasgos más fuertes, más constantes, más importantes de ese modo de trabajar del trabajador industrial menesteroso y desasistido de la primera revolución industrial. Y con eso creamos una categoría, que es el concepto de dependencia. ¿Y después qué hacemos? Y después cada vez que se nos presenta un vínculo, cotejamos ese vínculo con esta categoría conceptual y abstracta, y si encaja, entonces decimos, este es un trabajador dependiente, le proveemos de la protección. Claro, ustedes me dirán ahora, y si estuvieran presentes me lo dirían, pero usted nos está diciendo que el derecho del trabajo es solo el trabajo del trabajador industrial de la primera revolución industrial. Y tendrían razón en hacerme ese cuestionamiento. Tanto así que históricamente el derecho del trabajo no se llamaba derecho del trabajo. Cuando mi viejo maestro, no quiero decir cuán viejo era él y cuán viejo soy yo, porque entonces se complica un poco la cosa, pero cuando mi viejo maestro empezó a escribir sobre estos temas, el derecho del trabajo no se llamaba derecho del trabajo, se llamaba legislación industrial. Legislación obrera o legislación industrial, porque era el derecho del trabajador industrial, vuelvo a decirlo, menesteroso y desasistido, de la primera revolución industrial. Resulta que al construir esa categoría, como réplica y conceptual de ese modo de trabajar, obviamente estamos estilizando el concepto. Y esa estilización fue virtuosa porque permitió incorporar gradualmente a otras cohortes de trabajadores, a los trabajadores de los servicios, a los trabajadores del comercio, a los trabajadores del campo, incluso a la pequeña burguesía del trabajo del empleo público, que también tiene su manifestación de dependencia. Por lo tanto, se produjo un proceso expansivo y el derecho del trabajo, que nace siendo el derecho del trabajador industrial de la primera revolución industrial, a través de la estilización de la categoría, crece notablemente y abarca a muchas categorías de trabajadores que no fueron en sus orígenes trabajadores industriales. Una cosa interesante, pero sobre la que me encantaría avanzar, pero no puedo avanzar en esta clase porque me van a echar acá, digamos, voy a exceder mis tiempos, es que después de haber expresado ese proceso expansivo, el derecho del trabajo hoy está padeciendo un proceso complejo de contracción, contractivo, porque la dependencia laboral ya parece no ser tan expresiva ni tan representativa como lo fue otrora. Pero esto, digamos, si me bancan otro día, otra clase, lo explico. Hoy no va a ser posible. Ese proceso expansivo dio lugar entonces a lo que es el ámbito, el vastísimo ámbito personal del derecho del trabajo, y quedó así configurado el contrato de trabajo. Contrato libertad más contrato sometimiento con un elemento central que es
el concepto de la dependencia laboral, que le da ese acento, digamos, de desigualdad específica, quedó, entronizado como el centro de imputación, el núcleo de todo este ordenamiento de protección del cual vamos a empezar recién a hablar por el momento estamos hablando de los presupuestos de este ordenamiento de protección. Lo que fue claro, lo que resultó claro, es que el componente sometimiento, contrato sometimiento y el componente de la dependencia invalidó al contrato de trabajo para servir como fuente de provisión de las normas para regular las condiciones de trabajo. Semejante nivel de desigualdad, semejante nivel de sometimiento hace inviable las condiciones de la fijación de las condiciones de trabajo que serían siempre altamente favorables para el empleador, altamente favorables para el trabajador, a partir de la desigualdad de aptitud de negociación que ya expresamos y explicamos que tienen estos dos sujetos. El contrato de trabajo tiene que estar, el trabajador tiene que anudar voluntariamente su vínculo, pero las condiciones de trabajo básicas no pueden ser fijadas en el contrato de trabajo porque el producto se ha demostrado históricamente como un producto altamente disvalioso, altamente negativo, porque nos hace retomar aquellas condiciones originarias que decíamos, las condiciones impuestas por la unilateralidad patronal. Entonces acá viene el derecho del trabajo. Acá viene el derecho del trabajo que reconoce como presupuestos el contrato de trabajo con esas contradicciones internas, el concepto de dependencia laboral como la desigualdad específica que las exalta, y el derecho del trabajo tiene que hacerse cargo de encontrar el modo de resolver esa cuestión para que las condiciones de trabajo que fije no tengan esa carga ominosa que resultaban de su manifestación original. La pregunta que uno puede formularse es, ¿qué va a hacer el derecho del trabajo para hacerse cargo de una situación tan compleja? Yo lo podría formular en otros términos paralelos. Nosotros decimos, el contrato de trabajo es un contrato con libertad, pero con sometimiento y con dependencia, y por lo tanto un contrato de unilateralidad patronal, con consecuencias en términos de condiciones de trabajo gravosas, o puedo utilizar una figura que, evocando a Kant, usaba uno de los juristas alemanes primeros del derecho del trabajo, Singheimer, que evocando a Kant decía, digamos, en la vida todo tiene o un precio o una dignidad. El hombre que trabaja tiene una dignidad, pero el trabajo tiene un precio. Y yo tengo que resolver la contradicción flagrante entre la dignidad del hombre que trabaja y el precio del trabajo que él provee. ¿Cómo hago? ¿Qué hace el derecho del trabajo? ¿Cómo resuelve esa contradicción? Con un ingrediente que ustedes tienen que tener presente permanentemente, digamos, porque si no, no se entiende bien la cosa. Es que el hombre que trabaja y el trabajo que provee son inseparables. Por eso decíamos antes, siguiendo la Supió, que el hombre pone el cuerpo humano, toda su humanidad involucra en la prestación del servicio laboral, lo que pone en evidencia que no se puede separar al hombre que trabaja de la prestación que realiza. Bueno, el derecho al trabajo tiene que hacerse cargo de esa compleja tarea. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? El remedio desde el derecho tiene que ser un remedio normativo. Por supuesto, digamos, desde otros órdenes podría ser el ejercicio de la fuerza. Estamos hablando de derecho. Estamos estudiando derecho y el ejercicio en el campo del derecho se hace a través de normas. Si el tema es, como creo que quedó claro que es, el poder y la desigualdad, el tema consiste básicamente, es bastante elemental. Todo lo que, decimos es bastante elemental, pero las cosas elementales hay que tenerlas claras, porque si uno no las tiene claras, con ser elementales se vuelven complejísimas por no tenerlas en cuenta. Lo que tiene que hacer el derecho es limitar el poder, redistribuir el poder, para atenuar los efectos de la desigualdad. O sea, que lo que va a hacer el ordenamiento va a ser, por decirlo en la expresión más simplificada e imaginable, va a ser un ejercicio de redistribución del poder. Y es muy fácil percibirlo. Vean ustedes. Primero, limitar el poder.
La ley va a fijar condiciones mínimas de trabajo para impedir que el empleador pueda negociar por debajo de ellas. El poder del empleador, su clara posición dominante, le permitiría negociar condiciones en el nivel que quisiera. Al fijar la ley condiciones mínimas de trabajo, se limita el poder del empleador, que ya no puede negociar por debajo de esas mínimas condiciones. Estamos limitando el poder del empleador. Cuando ustedes estudien el contenido básico del derecho del trabajo, van a estudiar un repertorio de condiciones de trabajo mínimas que tienen por finalidad básicamente limitar el poder del empleador. Le está diciendo al empleador: señor, estas son las mínimas condiciones de trabajo aceptables, este es el mínimo salario, esta es la jornada máxima, estas son las condiciones mínimas de higiene y seguridad, y podría seguir, estas son las condiciones mínimas de descanso. Van a estudiar un repertorio de condiciones mínimas de trabajo que son límites al poder del empleador, clarísimamente. Porque si no existieran estos límites, el empleador podría negociar sin límites, y la experiencia demuestra que negociarían las condiciones menos gravosas posibles. Está en la naturaleza de las cosas. El segundo elemento, y todavía en la línea de limitar los poderes del empleador, yo hablé al principio, ténganlo presente, de redistribuir el poder. Estas primeras manifestaciones de redistribución del poder son de limitación del poder del empleador. Porque el empleador, además del poder de negociar e imponer las condiciones de trabajo, tiene poderes que la realidad le asigna desde antes del derecho del trabajo. Poderes que los voy a mencionar. El poder de organizar la empresa, el poder de dirigir la empresa, el poder de aplicar sanciones disciplinarias. Cuando estudien esto, ustedes van a poder discernir esa cosa sofisticada de un sujeto privado que tiene facultades disciplinarias por otro sujeto privado. Pero desde ya les anticipo, créanme por favor por el momento, lo planteo a modo de hipótesis, el empleador tiene facultades disciplinarias. El empleador tiene la facultad de modificar ciertas condiciones del contrato de trabajo. Son poderes del empleador que el ordenamiento reconoce. Acá hay la paradoja: el ordenamiento laboral, si ustedes leen la ley de contrato, y la van a leer, la ley de contrato de trabajo, algún día la van a leer, cuando ustedes lean la ley de contrato de trabajo argentina, van a encontrar el reconocimiento de esos poderes del empleador. Y van a decir: ¿cómo es esto? La ley, en lugar de proteger al trabajador, reconoce los poderes del empleador. No se equivoquen, los poderes están. El empleador tiene esos poderes porque el proceso se organiza de esa manera. La ley reconoce esos poderes para ponerle límites. O sea, la ley lo hace también con un sentido de tutela. Y esos poderes del empleador, exactamente lo que hace la ley es le pone límites. Y entonces acá de vuelta estamos redistribuyendo poder. Tenés el poder de dirección, le dice la ley al empleador, y tenés el poder de organizar la empresa, pero no lo podés hacer sino de modo sujeto al principio de razonabilidad y sujeto al principio de funcionalidad. No lo podés hacer como se te ocurra, le pone límites. Tenés la facultad disciplinaria, pero no podés ejercer esa facultad disciplinaria de cualquier manera. Hay límites de las sanciones que podés imponer y condiciones de fundamentación de las sanciones que te son exigibles. Límites al poder. Hay un tercer elemento, pero que es muy novedoso. Es muy novedoso. Yo estoy exagerando en el carácter novedoso. Es un novedoso de los últimos 20, 25 años, y es que desde hace 20, 25 años, prácticamente en todo el mundo, estamos preocupándonos, los estudiosos del derecho del trabajo, los abogados y los jueces, sobre el reconocimiento de límites a otros poderes del empleador, la reivindicación de los derechos personalísimos del trabajador, en tanto persona cuando se ejercen en el lugar de trabajo, y ahí también se ponen límites. Y acá aparecen derechos, y los voy a mencionar porque son particularmente valiosos e interesantes: derechos a la libertad de culto, derechos a la libertad de expresión, derechos a la libre expresión de su opinión política, derechos a la libertad de elección de la orientación sexual, derechos a la libertad de elección de la forma de presentarse, de vestirse. Hay casos interesantísimos con el uso de barba, por ejemplo. En algún momento, si yo hubiera querido ser mozo, con esta barba no me hubieran permitido ser mozo. Tuve suerte que me tocó otra cosa. Todos esos derechos personalísimos, que siempre fueron derechos de las personas en tanto tales,
pero que solían dejarse en la puerta del lugar de trabajo, porque el trabajador en el lugar de trabajo, su dependencia lo sometía a condiciones menos controlables. Hace 20 años que estamos reivindicando respecto al trabajo, y ahí también hay límites. Limitamos al empleador con las condiciones mínimas de trabajo, limitamos al empleador limitando sus facultades organizativas y su capacidad de aplicar sanciones y de modificar las condiciones de trabajo, limitamos al empleador impidiendo que puedan excederse en el digamos, ejercicio de sus poderes cuando afectan derechos personalísimos del trabajador. Hasta ahí estamos hablando de limitar poderes, pero tenemos otro orden del cual vamos a decir alguna cosa más en el último tramo de esta clase, digamos, que es el reconocimiento de un contrapoder del empleador, que es el poder de la actuación conjunta de los trabajadores, que es el poder que nosotros llamamos más técnicamente el de la acción colectiva, que es el poder de los sindicatos, que expresan colectivamente los intereses de los trabajadores y logran de esa manera equilibrar el poder económico del empleador. Y acá el derecho del trabajo opera de otra manera. Acá el derecho del trabajo opera reconociendo al sindicato, reconociendo la acción colectiva y promocionándola y exaltando ese poder, dotándolo de elementos de conflicto, el derecho de huelga, de elementos de negociación. Y entonces acá, digamos, la técnica es otra. En lugar de limitar el poder del empleador, se opera exaltando el poder de este sujeto trabajador colectivo, del sindicato. Entonces, fíjense, cuando yo hablaba de la redistribución del poder que la opera el derecho del trabajo, hablaba de los dos modos de actuación. Limitar el poder del empleador, exaltar el poder del sujeto colectivo que va a ser agente de representación de los intereses del trabajador. Acá cerramos este segundo tramo para que podamos hacer un breve descanso y continuamos enseguida.